Bueno, ahora sí. Entonces, buenos días a todos. El día de hoy vamos a empezar en la representación de datos, ¿cierto? Es la parte que ya se pone buena, ¿cierto? Lo del calentamiento fue hasta la semana pasada. Entonces, resulta que los tipos de datos están definidos por un conjunto de valores. ¿Cómo así definir un conjunto de valores? Los mismos conceptos que ustedes han visto a lo largo de todos estos cursos. Cuando ustedes tienen un tipo de datos, ustedes están definiendo es un dominio de que tiene el conjunto de datos. ¿Cómo así un dominio? Pues unos posibles valores que él puede representar. Por ejemplo, cuando ustedes están trabajando el tipo de dato integer, ¿cuál es el dominio de eso? Pues números enteros, entre menos 2 a la 31 menos uno, perdón, en los dos, menos 2 elevado a la 31 hasta menos, más 2 a la 31 menos uno. ¿Estamos de acuerdo? Eso viene ahí, pues muchachos. Bueno, resulta que, pues a partir de esa representación, ¿cierto? Esa posible representación que tiene, pues nosotros debemos definir dos cosas. Lo primero es que el tipo de dato debe tener una implementación interna, pues para poder trabajar. En el caso de las operaciones con bits, que trabajan los enteros. Afortunadamente para ustedes no les toca trabajar eso. Cuando estén viendo el algoritmo de división en ARCI se darán cuenta de lo que están salvando. ¿Ya lo vieron o todavía no? ¿Está en ARCI 1 o la 2? Ah, no, todavía no empieza lo bueno. Si en ARCI 2 es que uno se divierte. Entonces, cuando vean ARCI 2 se van a dar cuenta de eso. Y segundo, ¿cierto? ¿Qué es lo que ustedes interaccionan como programadores con el tipo de dato? ¿Qué les ofrece el tipo de dato a ustedes que utilizan? Eso es lo que nosotros vamos a ver ahora como la técnica de abstracción de datos. Entonces, como les he mencionado, esto se divide en dos cosas: implementación y interfaz. La implementación es lo que está por debajo y la interfaz es lo que ustedes como programadores pueden ver, ¿sí? La interfaz es lo que le ofrece a ustedes las operaciones, todo lo que puedan hacer con un diferente tipo de datos. Pues, y la implementación es cómo funciona por debajo, ¿sí? Ya se darán cuenta como les mencioné el próximo semestre. Bien, un tipo de dato que es abstracto vamos a denominarlo como TAD, tipo abstracto de dato, ¿sí? Eso es lo que nosotros vamos a empezar a trabajar, ¿sí? Entonces esa palabra abstracción ya ahorita la van a entender por qué, ¿sí? El resto del programa pues debe adaptarse a cómo es el tipo de dato, o sea que yo me voy a inventar el tipo de dato que yo quiera, lo represento como yo quiera, pero el programa debe adaptarse a lo que le ofrece la interfaz del tipo de dato, ¿sí? Entonces, la idea es, ¿sí?, que nosotros vamos a poder cambiar la representación interna de un tipo de dato, pero el programa no debería cambiar. ¿Por qué? Porque el programa depende de la interfaz, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una forma de representar números, ¿cierto? Vamos a ver varias formas de representar enteros. Y ustedes se van a dar cuenta que la interfaz, o sea, los programas que se escriben con eso no cambian porque, pues, la interfaz es lo mismo, ¿sí? Lo que ve el programador es lo mismo. Sin embargo, el funcionamiento interno cambia, ¿sí? Entonces eso es lo que nosotros vamos a ver. Para esto, ¿cierto? Vamos a utilizar esta notación, ¿cierto? Como techo V, ¿cierto? Que significa que es la forma de representar el tipo de dato V. Bien, empecemos. Una representación recursiva, normalito, ¿sí? Entonces, observen allí. ¿Qué ven ahí? El 0 pues se representa como 0, ¿sí? Si es 0, es una función de la interfaz. Si es 0, pues no me va a volver verdadero. Si es 0, en otro caso no me va a volver falso. Sucesor y predecesor, ¿cierto? Eso es lo que vamos a poder representar los números naturales, ¿sí? Entonces, eso es una representación recursiva, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa acá? Tenemos una representación recursiva, pero no hay una indicación de cómo lo vamos a manejar internamente. A partir de esta especificación, ¿cierto? Vamos a poder escribir programas para manipular datos sin importar su representación. Es lo que estaba diciendo de rato. Entonces, miren esta función. Esta es una operación que nos va a decir, utilizando las operaciones sucesor y predecesor. Pero antes de eso, ¿cierto? Creo que es más conveniente entrar al Dr. Racket y mostrarles cómo se trabaja. Entonces, vemos al Dr. Racket, ¿cierto? Entonces, ¿recuerdan ustedes que utilizan? Lenguaje de la fuente y OP, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Vale? Entonces, vamos a hacer las operación define y 0. Recuerden utilizar lambda. Si yo ahorita en el taller veo una cosa distinta a esto, ay, suerte. ¿Sí? Lambda, ¿sí? Lambda n, ¿cierto? Pues él va a preguntar si n es igual a 0. Pues devuelva, no, básicamente podemos extraerlo así y ya está. Básicamente nos pregunta si n es igual a 0 y ya está. ¿Sí? No necesitamos el if, la verdad. Y por acá, esperen a ver porque pues esto es lento. Esperen.
¿Ya puedo dar clase? Gracias. Y tenemos la operación sucesor, ¿cierto? Tenemos la operación sucesor. Entonces la operación sucesor, ¿cómo trabaja? ¿Qué le hace a n? Pues hasta donde yo tengo entendido le suma 1. Y find predecesor, ¿cierto? Pues ¿qué va a hacer? Le resta 1, pero vamos a hacer una pequeña salvedad. Si y 0 n, ¿cierto? Pues si es 0n, entonces devuelvo un error. No existe predecesor pues, de 0, ¿cierto? En este sistema. Y en otro caso, ¿qué hago? A n le resto 1, ¿cierto? Pues hay que hacer la salvedad de los casos, ¿sí o no? ¿Estamos ahí? Bueno, ya construí mi representación del tipo de dato, ¿sí? Utilizando pues la representación que utiliza Doctor Skill por debajo, ¿sí? Bien, muchachos, entonces pues probémosla. Ah, esto no tiene batería, qué miedo. Entonces, bajo esta representación, ¿cierto? Vamos a poder utilizarla para generar otras posibles operaciones, ¿sí? Entonces, yo les voy a mostrar algo muy bonito por acá, ¿cierto? Esperen. Algo muy bonito, muy melo, como ustedes dicen. No, es un uniforme de animal, Dios mío. Entonces, ¿qué pasa? Si yo pregunto, ¿cierto? Por el sucesor de 0, ¿qué me va a devolver? Que nada, porque es doble C. El sucesor de 0, ¿saben? Hagámoslo en español España. ¿Sí? O sea, utilizaremos palabras como ordenador y a todo gas, ¿sí? Entonces, el sucesor de 0, ¿quién es? 1. No podemos escribir sucesor de 1 directamente, sino el sucesor del sucesor de 0. ¿Quién es ese señor? 2. Y así sucesivamente, o sea, lo estamos definiendo de forma recursiva. Lo mismo va a pasar con el predecesor. Si pregunto por el predecesor de 0, pues me va a decir que... Pues, ¿qué te digo yo? Está mal. Entonces, el predecesor del sucesor de 0, ¿cierto? Y bueno, ya allí esas funciones sucesor, predecesor y i0 nos está proporcionando lo que hace el lenguaje, ¿sí? Es lo que hace el lenguaje, o sea, nuestro tipo de datos. Esas operaciones que nos da el lenguaje. Entonces, solamente contamos con eso. Entonces, por ahí le dicen a usted, vea, necesito implementar la multiplicación. ¿Y cómo hacemos? Entonces, por acá, yo voy a crear algo que se llama área del programador, ¿cierto? Esto se supone pues que ya existe. Entonces, vamos a programar nuestra función multiplicar a todo gas, ¿sí? Entonces, entra un A y un B. Vamos a multiplicar esos dos bebés, ¿sí? Vale, ¿cómo haríamos? Solo tenemos sucesor y predecesor. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Si yo quiero multiplicar, por ejemplo, 2 por 3, ¿cierto? Pues yo, ¿qué haría? Entonces yo pregunto por el sucesor, del sucesor, del sucesor, ¿de quién? Pues de 2. Esperen, 2 por 3. Esperen, no, aquí hay algo. 2 por 3, 6. Esperen. Sí, yo sé. Ah, ya. Entonces, esperen un momento, estoy en un pequeño olvido. Ya. Entonces, muchachos, ¿qué pasa? Para hacer el sucesor de 2, ¿cierto? Perdón, para hacer, por ejemplo, 2 por 3, ¿cierto? ¿Yo qué necesito hacer? Sumar 3 veces 2, ¿cierto? Entonces, ¿qué tocaría hacer? Tocaría, ¿cierto? Sucesor del sucesor. Si yo hago el sucesor del sucesor de 2, ¿qué obtengo? 4. Si yo hago el sucesor, está mal escrito sucesor. Creo que ahorita busco, pero no me gusta cómo está escrito. Del sucesor
de 2. Ahí ya iría a dar 6. Es decir, hay que repetir 3 veces. O sea, hay que hacer 4 veces, ¿cierto? Sucesor de 2, ¿cierto? Para poder hacer la operación, para poder sumar 2, 3 veces. ¿Dónde está sumado 2, 3 veces acá? Este es el primer 2, este es el segundo 2 y este es el tercer 2, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Pues haciendo una operación de multiplicación, ¿cierto? Ah, no, esperen. Sí, no, pero no, esperen, yo me salté algo. Es sumar a todo gas. Ahora sí, ya cuando pueda sumar, ya puedo hacer el sucesor. Ahí me disculpo con ustedes. Si yo quiero sumar 2 con 3, ¿cierto? Ahora sí, hago 3 veces sucesor de 2. Ya les voy a explicar ahora por qué. Me salté una operación. Entonces, si hago 3 veces sucesor de 2, obtengo 5. Por eso es que me estaba confundiendo. Entonces, muchachos, si yo debo sumar a todo gas A y B, ¿cierto? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que aplicar sucesor B veces a A. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo sería? Sería sucesor de quién? De A, ¿cierto? Pero pues no puedo hacerlo tan directamente. Tengo que preguntar unas cosas primero. Lo primero es, ¿cierto? Si B es igual a 0, o sea, utilizo mi predicado y 0B, ¿qué hago? Devuelvo A. En otro caso, sucesor de quién? De sumar a todo gas, ¿de quién? De A y de predecesor. Recuerden que no contamos con esas sumas ni restas. Predecesor de B. Ese es la... Dentro de 15 días va a haber un taller que se inspira en eso. O sea, las operaciones que ustedes pueden utilizar son únicamente las especificadas por la interfaz. ¿Qué interfaz yo creé? Recuerden, esta es la zona de la interfaz. ¿Qué me provee ese tipo de dato? Solo 3 cosas. ¿Qué me provee? Sucesor, predecesor y si es 0. No me provee nada más. Esta es la interfaz del tipo de dato, números naturales. ¿Estamos ahí? Ahora bien, ¿cierto? Ahora bien. Entonces, estamos de acuerdo que esto va a aplicar BBC sucesor a o no. Observemos. Entonces, sumar a todo gas, ¿cierto? Por ejemplo, 2 con 3. ¿Por qué da 5? Porque en la recursión va a aplicar 3 veces sucesor a A. ¿Estamos de acuerdo? Bien, muchachos, antes de entrar a la multiplicación, si yo quiero restar a todo gas, ¿qué hago? A ver, quiero restar A con B. Recuerden que la resta y ahí sí tiene sentido. Lo mismo, si Y es 0B, ¿qué hago? Devuelvo A, ok. Y sería, hay una vaina aquí que preguntar, si es 0B, ¿qué pasa? Si es 0A, ¿qué pasa? O sea, obviamente tengo que evitar que me den números negativos. Entonces, bueno, no. Ahorita tengo que pensarlo. Tenemos que validar si A va a dar un número menor que 0. ¿Cierto? Sí, porque yo podría intentar restar 0 con 0. Y eso se puede. ¿Cierto? Pero me devolvería de 0B. Si a 0 le restó 1 A, sí. Está bien. Si es 0A, ¿qué pasa? ¿Da un? No, estoy seguro. Da un error. Bueno, listo. No puedo ser negativo. En otro caso, aplico predecesor ¿de quién? De restar a todo gas
¿De qué? A ver, ¿qué va ahí? O sea, yo sé que ahí voy a aplicar predecesor veces B, o sea, hay que aplicar predecesor veces B a A. Pero hay que cómo cambia A, cómo cambia B. Ah, estamos de acuerdo que no cambia. ¿Y el B qué le hago? ¿Lo voy restando o lo voy sumando? Lo tengo que llegar al caso base, o sea que es 0B, que sería el predecesor de B. Entonces, según esto, yo ya puedo restar a todo gas. ¿Sí? Entonces, vamos a restar a todo gas 5 con 2. Y da efectivamente 3. Restar a todo gas 0 con 2, ¿qué va a dar? Es un error, ¿por qué? Porque no puede ser negativo. Observen que yo estoy utilizando las funciones que definí en la interfaz. Y ahora sí, lo que quería hacer ahora. Entonces vamos a multiplicar. Entonces vamos a multiplicar a todo gas. Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Qué hacemos? Pues bueno, cosas obvias. Si B es igual a 0, pues cuando ustedes les dicen que multipliquen con 0, ¿qué esperan? Da igual, da lo mismo, devuelva B. ¿Sí? Si es 0B, pues devuelva B. ¿Por qué? Cuando les dicen multiplícate por 0, cuando les dicen allá en la cafetería eso, ¿qué significa? No, nada. Muy triste. Llórelo. Bien. Entonces, si le dicen que es 0, multiplíquese por B, ¿cierto? Y en otro caso yo qué haría. Pero hay que tener cuidado, ¿cierto? Ahorita les vamos a ver cuál es el problema que hay con eso. Entonces necesito que me ayuden con esa función porque ya tengo pereza. Están muy callados. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo es la multiplicación de A por B? Tengo que sumar B veces A. Entonces, ¿cómo hago eso? ¿Y quién me da la suma? Sumar a todo gas, ¿quién? A con multiplicar a todo gas, obviamente tengo que hacerlo recursivo, de A con quién? Predecesor de B. ¿Estamos de acuerdo? Básicamente tengo que sumar B veces A y ahí hago el conteo. Entonces vamos a ver si esto está multiplicando a todo gas. Si no, pues nos toca revisar y llorar. Bueno, ustedes, yo no. Bueno, multiplicar a todo gas, ¿cierto? 10 por 10. 100. Uf. Multiplicar a todo gas. No sé por qué me voy con todo gas hoy. 460 y así. Bien, muchachos. La división es un poco complicada. No vamos a entrar a verla acá. Yo les pregunto a ustedes si quisiera elevar, ¿cómo haría? No, pero ya tengo pereza. Entonces, vamos a hacer XPT, vamos a hacer A elevado a la B. ¿Cómo hacemos eso? Entonces, define, elevar pro, ¿cierto? Lambda de AB. ¿De qué hago? Lo primero es, si B es igual a 0, pues devuelva el sucesor de 0. Recuerden que la representación no existe en sí el 1. Sucesor de B, sí, es correcto. Sí, es correcto. Bien. ¿Luego qué? ¿Qué hago? Multiplicar a todo gas A por elevar pro de A, predecesor de B. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, supuestamente ahí da. Vamos a ver si ahí da. Elevar pro
2 a la 6, 64. ¿Vio? Elevar pro, 2 a la 0 pues da 1. Elevar pro, ¿cierto? 10 a la 12. Y ahí se muere. ¿Sí? No, no le puedo pedir tanto. ¿Sí? Porque es que esto a su vez empiezan a ser puros plus. Y a su vez empiezan a ser puros sucesores. Obviamente se va a demorar bastante. ¿Sí? Yo creo que aquí se va a demorar toda la clase ya. Pero bueno, eso es una forma de representar números que funciona. ¿Sí? Una pregunta. ¿Qué pasa si yo se me da la gana de cambiarlo de aquí adentro? Si yo cambio estas funciones sucesor y predecesor, ¿qué pasa? ¿El programador debería darse cuenta? Si yo cambio esto, sucesor, predecesor o i0, pero igual me tienen que dar lo mismo. No, nada. ¿Sí? Y eso es lo que va a pasar de ahora en adelante. Esa es la inspiración del taller 2. Taller 2 les va a dar una presentación de datos y ustedes van a tener que hacer diferentes implementaciones. Va a haber una función genérica que tiene que funcionar en los tres casos, sin importar lo que pase. ¿Sí? Porque el programador no tiene que darse cuenta de los cambios. ¿Sí? Esa es la filosofía de lo que viene. ¿Preguntas y sentimientos de lo que viene? ¿Preguntas, muchachos? Nada. Nada, muchachos. Bueno, entonces yo sigo. ¿Están como callados hoy? ¿Qué les hicieron ayer? ¿Les tocó venir ayer o no? Yo no los vi.